Examen Periódico Universal de la ONU. A través de un mecanismo llamado Examen Periódico Universal, EPU, el Consejo de Derechos Humanos examina periódicamente el cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos en materia de derechos humanos por parte de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El Examen Periódico Universal, EPU, es un mecanismo intergubernamental que examina la situación de todos los derechos humanos, incluidos los derechos de los niños de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas cada 4 años. Celebra 3 periodos de sesiones al año en los que se examinan de 14 a 16 estados por periodo de sesiones. Las ONG presentan información alternativa, los Estados miembros presentan las medidas adoptadas, los éxitos y desafíos, y el examen da lugar a las recomendaciones que se espera que el Estado examinado aplique después de 4 años antes del próximo examen. ¿Cómo funciona el Examen Periódico Universal de la ONU? Este examen está basado en 3 documentos. 1. Un informe nacional elaborado por el Estado que se examina. 2. Una compilación de información de las Naciones Unidas sobre el Estado objeto de examen preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y 3. Un resumen de la información presentada por otros actores interesados, incluidos los representantes de la sociedad civil, también elaborado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este examen tiene lugar en Ginebra, en un periodo de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, que está integrado por los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, así como por los demás estados que son observadores. El examen consiste en un diálogo interactivo de 3 horas y media entre el estado examinado y los estados miembros y observadores del Consejo. Unos días después se conocen las deliberaciones. ¿Cómo se creó el Consejo del Examen Periódico Universal? Se creó cuando se estableció el Consejo de Derechos Humanos el 15 de marzo del 2006 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su resolución 60-251. Esa resolución encargaba al Consejo realizar un examen periódico universal basado en información objetiva y fidedigna sobre el cumplimiento de cada estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos de una forma que garantizara la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto a todos los estados. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo del Examen Periódico Universal de la ONU es mejorar la situación de los derechos humanos en todos los países. El Examen Periódico Universal ha sido diseñado para impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno. Supone la evaluación del historial de derechos humanos de los estados, además de abordar las violaciones de derechos humanos donde quiera que éstas ocurran. ¿Cómo se evalúa este proceso? Este consta de 4 pasos. Como primero, preparación de la información para la evaluación, donde se abarca la información del Estado, la compilación de información de las Naciones Unidas y el resumen de las contribuciones de otros actores interesados. 2. Grupo de trabajo sobre el EPU. Se reúnen todos los años en Ginebra en 3 periodos de sesiones de 2 semanas cada uno, donde se celebra un diálogo interactivo con el país evaluado y se adopta un informe con recomendaciones. 3. Implementación de los resultados. Este incluye la responsabilidad que asume el Estado para cumplir dichos requerimientos, el apoyo y las contribuciones voluntarias en materia financiera y técnica. Y por último, periodo ordinario de sesiones del Congreso de Derechos Humanos. Se radica el informe final, el Estado examinado opina sobre los resultados alcanzados y el Consejo adopta estos resultados. ¿Quién lo hace y en qué se basan? Los exámenes son realizados por el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal, el cual está conformado por los 47 miembros del Consejo. No obstante, cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas
puede participar en los debates y diálogos con los estados sometidos a revisión. Cada estado examinado es asistido por grupos de 3 estados que se conocen como troicas, quienes actúan como relatores. La selección de troicas para cada estado se lleva a cabo mediante un sorteo realizado a continuación de las elecciones de la composición del Consejo en la Asamblea General. Los documentos sobre los que se basan los exámenes son: 1. Información que proporciona el estado sometido a examen. 2. Información incluida en los informes de expertos y grupos independientes de los derechos humanos, que se conocen como los procedimientos especiales, organismos tratados de derechos humanos y otras entidades en las Naciones Unidas. Y 3. Información procedente de otros interesados, incluyendo instituciones nacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales. ¿Qué obligaciones de derechos humanos se tratan en este examen? La EPU evaluará el grado en que los estados respetan sus obligaciones en materia de derechos humanos, tal como se enuncia en la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Instrumento de Derechos Humanos de los que sea parte el Estado, las promesas y compromisos voluntarios realizados por el Estado, políticas y programas nacionales de derechos humanos que se apliquen, y por último, el derecho humanitario internacional aplicable. Y por último, ¿qué pasa si un estado no coopera con el examen periódico universal? Pues el mismo Consejo de Derechos Humanos decidirá las medidas que necesitará adoptar en caso de una no cooperación persistente con dicho examen por parte de un estado.